Hola, qué gusto saludarles. Soy Mireya Abarca, líder del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas, y les doy la bienvenida a esta cuarta y última emisión del Seminario Experiencias Educativas 2021. En esta ocasión nos acompaña el doctor Cuauhtémoc Acolcín Vidal con la charla Evolución de los métodos de enseñanza, del simposio al aula inversa. En la intervención musical tenemos a María Lidia Maír y a Felipe Celis Catalán con algunas piezas de Bach, y como dúo nos interpretarán una linda pieza de Astor Piazzolla. Y para concluir tenemos a Rubí López Calvario, que nos hablará sobre experiencias, aventuras y retos en el ciclismo. Recuerden que Experiencias Educativas es una iniciativa del Cuerpo Académico Procesos y Prácticas Educativas de la Universidad de Colima, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente en Colima y el Club de Lectura La Oveja Negra. Por supuesto, el Archivo Histórico del municipio de Colima. Que disfruten esta última emisión del 2021. Hola, yo soy Cuauhtémoc Acolcín Vidal. Soy médico cirujano, cardiólogo, maestro en ciencias médicas. He impartido clases de pregrado en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México, de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, de pregrado y de maestría en la Universidad de Colima. Actualmente tengo las asignaturas de epistemología y estadística aplicada a la investigación en medicina a mi cargo. He sido invitado a platicar con ustedes de un enfoque peculiar en referencia a la evolución de los métodos de enseñanza del simposio al aula inversa. Comenzaré, como es clásico hacerlo, por las escuelas de los griegos, y les diré que allá en Grecia se reunían grupos con un maestro en jardines, en un paseo abierto, en la puerta de Atenas, que se dice Stoa, y ahí, tomando vino, debatían sobre algunos temas, principalmente de filosofía. En la medida en que no hubiera contradicción a lo que estaban diciendo, se entendía que lo que decían era aceptable, era verdadero. Pero el tiempo cambió y probablemente fue en la época de Jesús que las cosas se hicieron diferentes, porque Jesús tenía que predicar ante multitudes. Estaban las multitudes enfrente de él y él les decía su palabra. Y quienes lo oían, pues tenían la posibilidad de escuchar, de asimilar o de aprender, entendido el aprendizaje como un cambio en la conducta observable. Poco después, bueno, relativamente poco, porque estamos en el siglo XXI, entre los siglos V y VIII, se desarrolló lo que se llama la era patrística, en referencia a los padres de la iglesia, que eran San Agustín, San Gregorio, San Cristóstomo, y que ellos establecieron un sistema semejante al que tenía Jesús, que se llama escolástica, en donde el maestro pone una silla en el frente, que es una silla que se llama cátedra, y así se dice, imparte cátedra, porque dicta la conferencia hacia los asistentes, y ellos, sin poder debatir, también escuchan, algunas veces toman nota, y también pueden aprender. Recuerdo que el aprendizaje es el cambio en la consulta observable. Esto pues ha tenido algunos defectos, porque aunque persiste hasta la fecha, hemos visto casos de profesores que leen un libro, llevan un libro y leen un capítulo y quieren que sus alumnos estén pendientes de lo que se dice, y de esa manera pueden obtener el conocimiento. O hay otros profesores que lo que hacen es que distribuyen copias de los temas que se van a hacer para que los asistentes, o sea, los alumnos, pues puedan leerlos y adquirir ahí el conocimiento. Pero entonces ellos están dictando la clase y esa se vuelve aburrida.
y en consecuencia los alumnos se distraen y copian durante las evaluaciones, no desarrollan un sentido de participación. Bueno, por supuesto que en las actividades de acción, llamadas del dominio psicomotriz, pues sí, porque si les van a enseñar a tocar una guitarra, pues tienen que ejecutar la guitarra. O si les enseñan a pintar un cuadro, pues no puede ser que se disimulen, tienen que hacerlo. Pero principalmente en materias relacionadas con el conocimiento, sí pueden hacer esa trampa. Para mí, en mi experiencia personal, las cosas cambiaron cuando yo, y siendo médico, entré a hacer una especialidad en hospitales grandes. La carrera de medicina por lo general se lleva en aulas, pero cuando uno quiere ser especialista, entonces tiene que ir a los hospitales. Ahí el personal de residentes, así se les llama, son personas muy calificadas, ya son médicos titulados y adquieren la plaza por concurso, quiere decir que participan actualmente, se ha visto que hasta en el Estado Azteca han llenado 40,000 lugares para que sean seleccionados 3 o 4,000, quiere decir que solo los mejor calificados pueden entrar a la residencia. De modo que durante las guardias, es decir, durante el tiempo que no está todo el personal de los servicios de hospital, pues resulta de que los responsables de la atención de los enfermos son exactamente los residentes y funciona más o menos así. En el servicio de urgencias hay un residente que recibe a los enfermos y ahí los califica. Bueno, este se puede ir a su casa, este lo podemos tratar aquí un rato y luego se va, pero estos otros tienen que hospitalizarse. Entonces los manda al servicio de hospital y ahí el médico residente de ese servicio lo recibe con un diagnóstico que se llama presuncional. Pero él debe establecer un diagnóstico diferente que es el diagnóstico diferencial, es decir, debe comparar varias enfermedades para establecer un diagnóstico firme. Y para eso, como se hace la psicogénesis del conocimiento, primero recurre a su experiencia, qué le parece el caso, y busca posibilidades. Después recurre al conocimiento establecido, quiere decir, bueno, en nuestra época nosotros usábamos unos libritos que se llaman manuales, porque los podía uno tener a la mano siempre, en cambio de aquellos tratados que eran gigantescos y pesados. Pero ahora, pues yo creo que los residentes de ahora, pues consultan su información en la tablet o hasta en el teléfono. Pero el chiste es que revisan todo. Y entonces tienen que hacer un esfuerzo adicional para demostrar lo que están diagnosticando. En los hospitales también hay residentes de laboratorio, de rayos X y hasta de estudios especiales como la medicina nuclear en algunos. De tal manera que el residente de piso, así se dice, puede ir a pedirles ayuda. Por ejemplo, ayúdame a hacer estos análisis, o tómale esta radiografía, o hazle este otro estudio. De modo que en la mañana, la entrega de guardia, así se dice, entrega de guardia, con el jefe de servicio y los especialistas adscritos, tiene que hacer una presentación impecable. Entonces eso hace que la educación del médico se haga muy firme. Los especialistas que salen de los hospitales en México y en todo el mundo tienen conocimientos muy firmes. Este sistema se ha tratado de aplicar en las universidades. Bueno, en la Facultad de Medicina se llama aprendizaje basado en problemas. Y ahí se dividen los grupos de estudiantes en subgrupos y se les asigna un tutor. Entonces, el tutor les presenta un caso clínico hipotético y ellos tienen que ir a buscar toda la documentación que haya y a veces hasta ir a comentar el caso con algún especialista ya constituido en su consultorio. De modo que cuando se forma un concepto van y lo presentan al tutor y él pues les puntualiza los detalles o les aclara dudas. Este se llama el aprendizaje basado en problemas y es muy bueno porque es semejante a los de los residentes. Nada más que durante el confinamiento las cosas han tenido que cambiar porque uno no puede asistir a las universidades, a las escuelas, de tal manera que las aulas han sido sustituidas por computadoras y plataformas de transmisión en línea. Por lo tanto, los participantes están en sus domicilios
tienen ahí su computadora, prenden su cámara, su micrófono, según se necesite, y están participando. Tienen la ventaja de que no tienen que trasladarse. En nuestra experiencia en la maestría en Ciencias Médicas de la Universidad de Colima, pues ahí hemos tenido alumnos que han venido de Nayarit o de Oaxaca o de Mérida. Ha habido uno que vino de Europa, de tal manera que este tipo de educación a distancia pues facilita mucho las cosas. Desde luego que ahí el maestro está pendiente del trabajo de los alumnos y aquí se ha tenido que cambiar aquel sistema de escolástica, aquel sistema de aprendizaje basado en problemas, por uno que se ha llamado aula inversa o invertida, en donde el profesor le encarga a los estudiantes la lectura de algún tema y ellos tienen que buscar sus fuentes, igual que lo que acabamos de describir. Y tienen que escribir un ensayo con sus conclusiones. Entonces, durante la clase, el profesor recibe los ensayos y los sanciona y los califica. Durante la clase, los estudiantes pues son interrogados, debaten un poco las ideas y al fin de la clase el profesor, otra vez como el tutor, puntualiza y saca conclusiones. Este sistema pues ha sido muy bueno y ha permitido el desarrollo de plataformas especiales como una que se llama Classroom, que es muy socorrida, hasta las escuelas primarias la usan, como otro que se llama Blackboard, Kahoot, hay videos, hay tutoriales, se usan las redes sociales más que nada para comunicación entre los alumnos y el maestro, sin mandarse saluditos, ni reenvíos, ni nada de eso, sino exclusivamente para hacer preguntas que no se atreven a hacer en persona durante la sesión y que el maestro se las pueda contestar con semejante comodidad. Hay cápsulas informativas como la que estamos haciendo. Está lo que se llama la gamificación educativa, que esa es la elaboración de juegos. Miren ustedes, yo hago uno que me parece muy bonito, le digo combate, porque ya que estamos a punto de terminar nuestra revisión de tema, lo que hacemos es, lo que yo hago es que divido el grupo en subgrupos y les encomiendo a cada uno que elabore preguntas difíciles del tema y luego los confronto. Durante la sesión, cada subgrupo tiene que hacer sus preguntas a los demás y según las vayan contestando se les va dando puntuación, de modo que al final quedan 2 finalistas. Y entonces ellos tienen otra vez que hacer sus preguntas y en la siguiente sesión presentarlas. Probablemente estas preguntas llegan a ser más difíciles. Pero cuando uno de los equipos finalistas no puede contestar, entonces el resto de los asistentes también pueden tomar la palabra y aumentar puntos en su calificación. Y se ha incluido el llamado aprendizaje basado en juegos, que consiste en la elaboración pues, de juegos, principalmente en el área de educación básica, aunque se están desarrollando videojuegos que eso les encantan ahora a los chamacos y a los adolescentes, y si tienen un enfoque didáctico, pues les irá a convenir. En esta, los estudiantes están presentes en la sesión, pero hay veces que apagan sus cámaras y uno no sabe si están presentes o ya se levantaron. O también puede ocurrir que estén navegando en su computadora, es decir, están recibiendo la clase, pero a la vez están en internet buscando cosas que les interesan. Si son cosas relacionadas al tema, pues qué bueno, porque mejora su aprendizaje. Yo les recomiendo siempre que abran un archivo de Word y que ahí vayan haciendo sus anotaciones para que cuando tengan que preguntar no se les hayan olvidado. En la educación básica esto ha tenido algunas dificultades porque los niños no se han adaptado bien, de modo que algunos asisten muy bien pero no participan o necesitan que haya un tutor de su casa, su papá o su mamá, que les dé un consejo de lo que no entendieron y el profesor no alcanzó a explicarles, o simplemente que los presione para hacer los trabajos que les dijeron. He visto niños que dicen, pues yo ya tengo 100 trabajos atrasados, oye, pues nunca los vas a resolver. Yo he preguntado a mis egresados sobre su opinión respecto a las clases en línea y las clases presenciales. Y la verdad es que se dividen las opiniones. Creo que una de las dificultades está en cambiar. Y es que en los sistemas de enseñanza-aprendizaje, como el conocimiento, hay que ir cambiando. Y el cambio parte
de algo que está establecido, viene una etapa crítica y después se renueva. Y cambiar es muy difícil. Ahora nos empieza una época de enseñanza. Creo que en la Universidad de Colima la vamos a empezar el día 1 de octubre. Y esta se llama la educación híbrida, en donde algunos alumnos podrán ir al aula, quizás no todos el mismo día, sino unos un día y otros otro día. Y de modo que el docente tendrá que ajustar su educación, sus sistemas de educación para darles lo mismo a los dos grupos y un tercero que es los que no fueron y que van a recibir también clase en línea. También los docentes pues, tenemos que escoger cuáles son los momentos mejor para que asistan a la educación presencial y eso es cuando tienen que ir a los laboratorios o a las salas de cómputo, por ejemplo. Esta época de enseñanza híbrida no está bien explicada, representa un desafío y como todos esos desafíos, pues tenemos que dedicarnos a ver cómo funciona y a aprender cómo se aplica. Eso es lo nuevo y tendremos que entrar a lo nuevo con todo el entusiasmo y ganas de hacerlo bien. Les agradezco mucho su atención. Que sigan bien. Cuídense mucho de la COVID porque sigue brava. Hola, muchas gracias por la invitación y poder ser parte de este proyecto. Mi nombre es Felipe Celis Catalán, soy intérprete en guitarra clásica. Y mi nombre es María Lydia Meyer, toco el violonchelo. Juntos tenemos el nombre de Dúo Maya Celis Catalán y nos dedicamos a la interpretación de música clásica con influencias del folclore y de la música popular. Vamos a presentar 3 piezas. Primero vamos a presentar el preludio de la segunda suite para violonchelo solo de Johann Sebastian Bach. Luego Felipe va a presentar el allegro del preludio, fuga y allegro de Johann Sebastian Bach. Y al final vamos a presentar juntos el Nightclub 1960 de Astor Piazzolla. Esperamos que lo disfruten. Les mandamos muchos saludos hasta Colima, desde aquí de Linz, Austria. Y esperemos que puedan disfrutar la música en estos tiempos difíciles que todos estamos viviendo. Un abrazo grande.
Hola, soy Rubí López Calvario, soy diseñadora gráfica y ciclista. Yo empecé como hace 8 años más o menos en el ciclismo. Mi hermano me dejó su bici, que era lo que tanto quería. Y mi idea era desde el principio poderme mover en bici por todas partes. También me gustaba la idea de conocer otros lugares, de hacer algunos eventos, pero siempre fue como mi idea el moverme completamente en bici, y ahorita la bicicleta es mi medio de transporte principal. Empecé también yendo a unos grupos, los bicipaseos nocturnos, que creo que ayudan mucho para empezar a conocer la ciudad, a relacionarte con otros ciclistas y que te puedan decir sus caminos que son más seguros, cuáles son las calles, algunos consejos de cómo moverte más seguro. Eso me ayudó muchísimo y poco a poco iba trazando yo mis propias rutas de lo que necesitaba, y obviamente sigo mejorando, buscando otras rutas, y sigo recibiendo los consejos de los que tienen más tiempo. También he estado participando en algunas convocatorias, porque creo que como ciudadanos tenemos no solo el derecho, sino también la obligación de buscar que nuestra ciudad sea mejor. Lo que es la política ciudadana, en la que tenemos que participar y fomentar para que se haga la buena práctica y simplemente mejorar las condiciones. Hay amigos que tienen ya muchos años que siempre han dejado un camino ya hecho. Cuando yo me integré ya estaban en trámites de la ley de movilidad. Entonces ya solo fue como aportar de lo mío, hacer más equipo, y pues empezamos a hacer diferentes campañas sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte. Y he estado en diferentes colectivos que cada vez que hay alguna convocatoria de este tipo, alguna necesidad, simplemente, o el buscar que estas leyes se bajen a los reglamentos municipales, porque pues no sirve mucho si solo está el 9 estatal. Entonces seguimos buscando eso, diferentes grupos, nos unimos y siempre estar buscando. Eso creo que he mantenido, y pues empecé sí con mucho miedo, porque ¿quién no le tiene miedo a los carros y que te pasen cerca, que te piten? Y es un objeto muy grande que uno se siente más chiquito, pero es poco a poco agarrar seguridad y tener en claro que, por ejemplo, tenemos derecho a circular por todo el carril. Y es más que nada por seguridad. Si encontramos un bache, si nos abren la puerta de los carros estacionados, a dónde nos movemos si tenemos un carro pegadito a nosotros, ¿no? Entonces muchas cosas son solo por seguridad, que a veces no se ve así, o los que se mueven en carro todo el tiempo no lo ven de esta manera, ¿no? Pero es eso, tener nuestra seguridad, y en el momento en el que podamos movernos y dejar al auto, también es mediar y ser pues analizar la situación y las circunstancias de la calle, del tiempo, de todo, ¿no? Porque de igual manera cuando llueve pues es más peligroso, entonces ahí sí es más necesario tener todo el carril, porque por el agua no vemos baches, no vemos basura que nos puede tumbar, y ahí sí nos puede ir peor, ¿no? Que eso es lo que nos pasen cerca. Y pues esto pues simplemente con la práctica, ¿no? Y también buscar cada uno nuestras rutas más seguras. A veces creemos que andar en sentido contrario es mejor para que nos vean, sin embargo no es lo más recomendable, porque cuando en los cruces obviamente ven simplemente hacia donde va el sentido de la calle, entonces podrían no vernos. Y también en caso de algún golpe, cuando es frontal, es mayor el daño a que si fuera por inercia, que vamos hacia el mismo sentido.
Entonces son muchos detalles, eso también está en el reglamento. El ser visible es otro de los consejos que me han dado y que siempre seguimos, de luces, en la bicicleta, delantera, trasera, en el casco de ser posible. Y también el uso del casco, aunque no es obligatorio en el reglamento, es más que nada por seguridad. Sabemos que cualquier percance, la cabeza es de lo más frágil y lo tenemos que cuidar mucho. Y también es muy importante utilizar el casco correctamente, que no esté muy levantado, que no nos cubra tanto, que sea de nuestra medida para que pueda hacer su chamba el casco en caso de que sea necesario, y a la primera caída ya darlo por perdido, aun cuando no se haya quebrado, pero si está lastimado algo, ya la siguiente ya no va a tener su función completamente. Entonces sí, no solo es agarrar la bici y movernos, tenemos que buscar muchas cosas. Si ustedes quieren empezar a moverse, sí les recomiendo que se puedan acercar a alguien que ya lo hace. Hay muchos grupos, los bicipaseos ayudan mucho para ir conociendo, como les digo, las calles, el cómo moverse y conocer personas, irse conectando que les puedan ayudar a esto, ¿no? Son muchos detalles a veces pequeños, pero que nos ayudan también. El irnos al frente en el semáforo en rojo, irnos al frente, el tener esa ventaja y no quedarnos cuando se pone en rojo a medio cruce, es importante. Entonces, siempre ser lo más visible y también pues lo más prudente, ¿no? De igual manera, yo sé que muchos se suben a la banqueta porque se sienten inseguros, pero también tomemos en cuenta que la banqueta son para peatones. Si están en la banqueta, traten de bajarse o de disminuir mucho la velocidad, porque sabemos, por ejemplo, en el tercer anillo que casi no circulan personas, entonces a veces es como más seguro transitar por la banqueta, pero si encontramos a alguien, pues sí bajar la velocidad, ¿no? Y bueno, comenzando también de los peatones, tenemos que tomar en cuenta que son los que están al principio de la pirámide de movilidad, que va en forma de los más vulnerables, que son ellos que no tienen con qué moverse tan más rápido, que si llevan cargando cosas los hacen más lentos. Entonces a veces son a los que les ponemos más trabas, y los ciclistas también debemos respetar que el peatón es primero en los cruces, en todo lo que es la movilidad. Entonces sí debemos de ser muy conscientes de eso. Sabemos también que nos falta lo que es la cultura vial en todos los aspectos y en todos los niveles, ¿no? De cómo cruzar correctamente, porque hay veces que sí, de repente hay quienes se atraviesan sin fijarse, pero también debemos tomar en cuenta como conductores de bicicleta o de automóviles, que por ejemplo los niños, o simplemente recordemos cuando éramos niños, ¿no? Que todavía no tenemos esa dimensión, o que simplemente se zafan de la mano de los papás y salen corriendo. Tenemos que estar contemplando todos los aspectos. Creo que también es una de las ventajas de moverse en bici, que nos despierta todos los sentidos, ¿no? Es algo que uno va desarrollando, ya hasta sabemos más o menos, este automovilista se va a meter y va a dar vuelta, este peatón se va a cruzar, no. Entonces es algo que uno de los beneficios que nos despierta más nuestros sentidos, nuestro sentido de reacción rápida, y que pues tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Que nosotros podemos circular correctamente, pero hay factores externos que pueden influir en que tengamos algún incidente vial, ya sea con peatones o con automovilistas, ¿no? Entonces, sea de la forma en que nos movamos, creo que es necesario que seamos conscientes de estos factores
y de las vulnerabilidades de cada uno, que nosotros como ciclistas no tenemos una carcasa que nos proteja como el automovilista, no tenemos el mismo peso ni vamos a la misma velocidad, entonces en caso de un percance obviamente los más afectados saldremos nosotros. Y creo que si tenemos en cuenta si dimensionamos estas diferencias, podemos crear en nosotros mismos como un sentido de resguardo, de seguridad al circular. El de esta carretera no me conviene, esta sí, y en ese momento crear nuestra estrategia, ¿no? Porque a veces no pensamos en los automovilistas en los carros que están estacionados y que pueden abrir rápido la puerta y que no sabemos reaccionar en ese momento, ¿no? O que sale una pelota en la calle y tenemos que maniobrar, ¿no? Entonces, sea cual sea nuestro modo de movilidad, creo que es importante que tomemos en cuenta a todos los demás y qué tanto estamos protegidos o no. Y siempre buscar, obviamente, nuestra seguridad. Como ciclistas, pues, repito, el casco, luces para ser visibles y para que podamos circular un poco más seguro. Y pues ya también del ciclismo es tan noble y tan amplio que, ya no solo me muevo en bici, también me voy a otros lugares. Es la forma en que he conocido mi estado. Ya he ido a todos los municipios en bicicleta y he conocido maravillas, lugares que no se puede a veces llegar en auto o que es muy complicado. Entonces en bici se puede llegar muchísimo más y creo que se disfruta más porque estamos sin esa carcasa que nos aísla de sonidos, de sensaciones, de todo el ambiente. Y creo que es una experiencia maravillosa el sentir toda la naturaleza, todo lo que ocurre. Y pues es una de las partes que más me encanta del ciclismo. Y bueno, hay ciclismo de montaña, ciclismo de ruta, de descenso, hay muchas variantes. Yo lo que he experimentado es el ciclismo de montaña, que me gusta muchísimo por esta parte de los lugares naturales, de los rinconcitos escondidos de nuestro estado, que a veces en auto no se puede, pero también lo que es el ciclismo de ruta, que es más de solo carreteras, también es una experiencia completamente diferente, las sensaciones son diferentes, la velocidad y podemos llegar a muchos lugares. También he tenido la experiencia de hacer algunas competencias, muy pocas, no soy muy competitiva, pero el llevar esa sensación de conocerla y de participar es muy padre. Y también me he incursionado un poquito en lo que es el triatlón. Entonces son experiencias que no podría describir y que son completamente diferentes. Es simplemente experimentarlo, buscarles qué les gusta, qué no, y ahí uno se va adaptando y buscando los medios, las conexiones que hace uno con las personas, y de ahí que te puedes ir a otro lugar y rodar y todo eso. Se crea un vínculo muy padre y muy sano, que busca siempre el mejorar. Como creo que todo se lleva a la persona, ¿no? Nos lleva mucho lo que es la disciplina, lo llevamos a todos los demás ámbitos, el que si queremos mejorar y queremos llegar más lejos, entonces hay que entrenar, hay que comer mejor, hay que hacer esto. Entonces siempre nos hace avanzar un poquito más como personas, como en nuestra misma persona, en la salud especialmente, y en la convivencia. Es un círculo que yo siempre busco mostrar y que a las personas les guste. Y pues también en esta parte de convivencia, crear también, llevarlo a lo que les comentaba al principio, de buscar que
que la comunidad sea mejor. Entonces, buscar estas mejoras en nuestra ciudad, que por poquito que sea, creo que se puede hacer, y siempre vamos a hacer un poquito el camino para los que se vayan integrando y dejarles así como los que nos han dejado ya un camino andado. Gracias.